Nos encontramos en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX, jueves 14 de septiembre. Como lo he anticipado, ya está conmigo Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y con él vamos a hablar de los avances en la gestión del proceso electoral 2018. Magistrado, qué gusto que nos acompañe nuevamente. Gracias, Carlos. Un saludo muy especial a los amigos y las amigas que están pendientes. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía. Pues le vamos a llevar el seguimiento a cómo va el proceso electoral, a la gestión del proceso electoral y al trabajo que está desempeñando el Tribunal Supremo Electoral. Es conocido que esta semana se presentó el aula virtual y la aplicación legislación como parte del proyecto Apoyo al Ciclo Electoral que realizan en conjunto el Tribunal Supremo Electoral con apoyo del PNUD. Y me gustaría iniciar con esto, magistrado. ¿Ya se han identificado por el organismo colegiado los mecanismos de verificación de que esta formación virtual va a ser comprendida por los miembros de los organismos electorales temporales? ¿Ya han identificado qué aspectos son los fundamentales que deben de conocer las personas que van a estar en las juntas receptoras de votos y que el proceso de aula virtual se los tienen que ir enseñando, lo tienen que ir desarrollando? Bueno, la utilización de estos mecanismos tecnológicos tienen dos grandes objetivos. Uno es poner a la disposición de la población en términos generales conocimiento sobre los temas electorales, que conozca a través del aula virtual cómo se vota, cómo funcionan las mesas, que la legislación, que tenga una información para el público en general. Y el otro gran objetivo es apoyar complementariamente la formación presencial que tendrán todos los organismos electorales. Entonces, no solo estamos descansando en el aspecto tecnológico, sino que esta formación deberá ser también presencial. Ahora, en el tiempo, lo que estamos planificando es, en la medida en que empiezan las capacitaciones para la JED, para la JEM, que será a partir del 22 de septiembre para la JED, después del 30 de septiembre para la JEM, después en octubre la JRB, pues empezar a poner a disposición en el aula virtual esos instrumentos que sirven de capacitación, que sirvan tanto para la población en general, con solo que tenga usted un DUI se podrá inscribir ahí y podrá capacitarse, conocer más, aunque sea solo para información, y especialmente cuando ya abramos el aula virtual para las JRB, tendremos la oportunidad de identificar a través de ese mecanismo de capacitación aquellas personas que adicionalmente estén interesadas en ser miembros de mesa. Por eso estamos poniendo a disposición estos mecanismos virtuales que serán además para la población en general, pero además complementarios, porque a partir del mes de noviembre para la JRB empezaremos la capacitación presencial. Nosotros tenemos que estar nombrando, ya designando miembros de mesa al regresar en enero, el 3 de enero hay que designar quiénes son los miembros de mesa y a partir de ahí comenzamos otra etapa de la capacitación, que es la capacitación en talleres. En esos últimos 2 meses esperamos enseñarles a que llenen el acta, a que tengan práctica de cómo llenar el acta. El acta tiene aproximadamente 13 folios, es más grande que una solicitud de empleo, entonces por lo tanto hay que enseñarle a la gente a que maneje bien la sala. Hay un aspecto que es interesante y según lo presentaba el magistrado presidente Olivo cuando fue la divulgación de este evento del aula virtual, es que esta aula virtual tiene componentes mínimos, o sea, empieza y como usted lo ha reiterado, poco a poco se van involucrando otra serie de contenidos por el grado de especialización de la gente de las juntas receptoras de votos, de la JEM, de la JED y demás, pero para el ciudadano en términos generales que puede tener acceso a esta aula virtual, ¿cuál es la información básica que va a encontrar en esta plataforma? Bueno, estamos hablando solamente del aula virtual. Después hay que hablar de las aplicaciones que estarán a disposición del público. El aula virtual, su característica principal es convertirse como en la semilla que va a producir más adelante una escuela de capacitación electoral. Ese es su gran objetivo, dejar ya sentada la base para que después podamos construir una especie de escuela de capacitación puramente electoral. Y tendrá a disposición no solo esta información que estamos hablando, que es la capacitación propia para la JED, la JEM y la JRB, que si usted entra a esos contenidos que tiene el aula para la capacitación JED, por ejemplo, hay que explicarles sistemas electorales, hay que explicarles el contenido de la ley, hay que explicar candidaturas, cómo se inscriben las candidaturas, o sea, esos elementos que son propios para la JED y luego para la JEM, pero además esa información que al público le servirá. Posteriormente, aquí estaremos colgando otro tipo de instrumentos, como por ejemplo capacitación democrática, tema de sistemas de partidos políticos, otra información, historia, otra información que le puede ser de interés al público en general. No solo la capacitación propiamente, pero si usted entra al componente JED, por ejemplo,
El primer tema es sistema político salvadoreño. Sistema político, ahí habrá un video que explica la situación del sistema político, habrán algunas preguntas que pueda contestar y adicionalmente hay material de apoyo. Sí. Por ejemplo, en el caso de sistemas políticos, utilizamos como material de apoyo el libro de Álvaro Artiga, que tiene un capítulo específico que desarrolla ese tema. Y así se le irá poniendo material de apoyo, de tal suerte que el ciudadano que quiere informarse más de los sistemas electorales, ahí tendrá suficiente información accesible. Y el otro tema son las aplicaciones, que también es interesante hablar. Tendremos 3 aplicaciones a disposición en las tiendas virtuales, donde la gente podrá bajar estas aplicaciones. Una es sobre legislación. Ahí tendrá la legislación en materia electoral, que ahorita lo componen la Constitución de la República, el Código Electoral, la Ley de Partidos, la Ley de Voto desde el Exterior, que desde luego se aplicará para el 2019, para la presidencial, y el decreto que habilita las candidaturas no independientes, las candidaturas independientes, las no partidarias, que es otro decreto especial. Ahí tendrá un contenido, las 5 leyes estarán ahí disponibles, con elementos que son amigables para poder guardar la información que me interesa, poder compartir la información que yo quiero compartir con mis redes sociales, o subrayar, o si yo quiero leer, me permitirá conservar la información en el lugar donde yo estoy, y podrá, con un simple touch, estar pasando las páginas, podrá leer la información y tener accesible, además de que esto va a permitir que es un problema para nosotros los abogados, es la actualización de las leyes porque se van reformando. Entonces, este sistema, esta aplicación permitirá automáticamente la oportunidad de irse actualizando. O sea, le iremos notificando que hay una reforma y ahí se podrá ir actualizando la norma. Además, otra cuestión importante es que al bajar la aplicación, claro, desde luego, para bajar la aplicación hay que estar conectado a Internet, pero cuando ya tengo la información quedará incorporada en mi dispositivo móvil y ya no será necesario estar conectado en Internet, si ahí podré estar revisando las leyes. Esa es la primera aplicación, la de la legislación. La otra aplicación que tendremos a disposición es la del simulador de votación. Eso es interesante. Donde el ciudadano tendrá la oportunidad, al bajar esa información, de probar cómo votar y ver si su voto es válido, si no lo anula. Esa información la tendrá disponible, podrá ir probando y estará viendo en qué casos, y tendrá las papeletas reales, con las candidaturas para ir viendo qué le servirá, cómo votar. Si yo voto cruzado y además pongo bandera, ahí me dirá es voto nulo. Así tendrá la oportunidad el ciudadano como para poder ir conociendo más en detalle cómo puede votar y hacer sus propios ejercicios. Y luego tendremos una tercera aplicación que en su momento estará disponible al público también, que es lo que le llamamos el paso a paso, que es cómo se integra la mesa desde que llega la JRB, los pasos que sigue al momento de integración, de revisar documentos, cómo se eligen los miembros en la mesa, cómo se van a acreditar, cómo se desarrolla la votación, cuáles son los primeros incidentes que tienen durante la votación, y después la parte del escrutinio. Cuando se cierra la votación y empieza el escrutinio, cómo voy a contar los votos, qué hago primero, qué debo de hacer, apartar votos útiles con los inutilizados, separarlos de los votos útiles, sacarlos los votos enteros por partido para diputados, después los cuento, después agarro los votos cruzados, los consigno y después empiezo a revisar las marcas de preferencia y las voy contando. Luego empiezo a contar la papeleta que tiene que ver con los consejos municipales y ese paso a paso se le explica en esa aplicación. De tal suerte que los miembros de mesa que tengan acceso a dispositivos móviles, ahí lo podrán tener y lo podrán estar consultando al momento que están en la mesa, qué paso sigue, incluso tendrán la aplicación de la legislación y podrán también comparar en el momento. Con eso esperamos darle herramientas tecnológicas a la población en general, pero especialmente dirigida a los miembros de mesa. Hay un aspecto que es interesante de la explicación que usted ha hecho, magistrado, se ha vislumbrado, usted mencionó que en enero viene un proceso todavía más intenso con la gente de la JRBs, es este tema en particular, una simulación en donde puedan utilizar las aplicaciones, en este caso a través de la plataforma, pero por otro lado el tema del equipo tecnológico en mesa, que siempre ha sido el debate, cómo las personas ya en un escenario bajo presión y como lo que va a significar el periodo de tiempo que van a estar en el día de la elección, en la jornada electoral como tal, va a haber un ejercicio de simulación previo en el cual van a utilizar el equipo tecnológico que va a estar en la mesa y
y el tema también de las aplicaciones digitales para el llenado de las actas y que ayuden en el escrutinio preliminar, que eso creo que es un punto clave para las elecciones del próximo año, magistrado. Correcto, ahí combinamos con el otro aspecto tecnológico, que es para el escrutinio. ¿Qué tecnología vamos a utilizar para el escrutinio preliminar que se hace en la mesa? Hemos abierto un proceso de adquisición de esos servicios, que lo hemos abierto a través de la Bolsa de Productos y Servicios, que uno de ellos es apoyo en mesa, tecnología en mesa, para apoyar a la mesa en el escrutinio preliminar. Eso hemos dicho, que nos presenten alternativas en los 14 departamentos. Especialmente lo vemos como dirigido más que todo en aquellos lugares donde hay mayor número de escaños, discusión de mayor número de escaños, que son las papeletas grandes de San Salvador, las papeletas grandes de La Libertad, Santana, San Miguel, que es donde creemos que va a ser necesario este apoyo en mesa. Además, para garantizar que la gente termine pronto su proceso de contar los votos en la mesa. Ahí todavía no tenemos claro de cuáles son las propuestas técnicas que nos van a venir. ¿Cuál puede ser? Hemos dejado abierto para que las empresas nos ofrezcan tecnología en mesa, pero no tenemos claro todavía cómo va a ser ese mecanismo. Lo que sí tenemos claro es que le va a ayudar a la mesa a contar, a describir el voto cruzado y a contar las marcas de preferencia y a redactar el acta, que es al final el acta, que es un acta física, que tiene que redactarse en los formularios que dé el Tribunal Supremo Electoral y con copias fieles de la producción del acta que se entrega a los diferentes representantes de los partidos políticos y a la Fiscalía General de la República, que esa es la garantía después para el escrutinio final. Acuérdense que el escrutinio preliminar es precisamente ese, preliminar, que no es oficial. El que es oficial es el final, que se hace contando las actas. Entonces, en ese momento, el apoyo en mesa, lo que estamos esperando nosotros es que se nos ofrezca un mecanismo que le facilite a la gente contar los votos, las marcas de preferencia y redactar el acta, porque luego el acta la tenemos que transmitir. Y ese es otro proceso que hemos abierto, que es el de la transmisión de resultados. Es otro proceso que también hemos pedido propuestas de empresas que nos digan cómo facilitar el tema de la transmisión de resultados, asegurar que en esa noche se reciben las actas, se pueden ordenar la información, totalizarla y divulgarla para que demos lo que se convierte en tendencias, porque es producto del escrutinio preliminar, las tendencias que las podamos dar esta noche a nosotros y tranquilizar a la población como siempre ha sido costumbre. La fecha definitiva, magistrado, para tener la claridad de las aplicaciones definitivas o de la tecnología que se va a utilizar y con la cual van a trabajar las personas en las mesas, ¿cuál es la fecha fatal, por decirle en este término, la fecha definitiva con la cual deben de tener claridad de las empresas y este tipo de equipo? Fíjese que esos procesos que están corriendo en la Bolsa de Productos y Servicios, estamos corriendo en este momento la etapa en la cual las empresas nos han pedido aclaraciones, consultas alrededor de los dos términos de referencia que hemos redactado. Entonces estamos aclarando las dudas y las consultas y ya con eso las empresas tendrán aproximadamente unos 8 o 10 días para presentar sus ofertas. El tribunal revisa las ofertas, verifica cumplimiento de requisitos de ley, requisitos financieros y requisitos técnicos. Si cumplen, las empresas que cumplen se van a la subasta con el corredor de bolsa que hemos contratado nosotros, donde se discutirán cuál es el mejor precio. Y ahí vendrá el corredor y dirá, este es el mejor precio y es la empresa que nosotros llamaremos. Eso nosotros quisiéramos tener ya a finales de octubre a la empresa contratada ya, para empezar a correr los procesos, porque efectivamente, como usted tiene toda la razón y así será, que ya en enero y febrero que estemos capacitando a las mesas en el llenado del acta, ya debe de estar claro qué mecanismo tecnológico utilizaremos en mesa y cómo va a ser el proceso de transmisión de resultados, porque es parte de la capacitación. La mesa debe de conocer cómo va a ser ese proceso. Otro aspecto que también estaba en discusión, magistrado, es el proceso que los partidos están haciendo para reclutar personas y proponerlas para la JRB, que eso es un aspecto importante porque son las personas que van a implementar en la práctica el proceso electoral. Había un aspecto sobre esto, es la verificación de que estas personas no sean miembros de los partidos ante un escenario. Yo solo planteo este escenario,
que los partidos en sus procesos de elecciones internas depuraron sus padrones y es probable que pudieron sacar personas que antes eran del partido para efectos de no ponerlos en sus padrones partidarios para proponerlos como miembros de las JRB. ¿Ha tenido conocimiento sobre un escenario así de los partidos políticos del Tribunal Supremo Electoral? ¿Y cómo ha ido también el reclutamiento de los partidos para que ustedes puedan disponer de más o menos 90,000 personas que van a conformar esta JRB, magistrado? Sí, este proceso parte de una idea básica. Al Tribunal Supremo Electoral, al país le interesa que tengamos mesas el día de las elecciones y que tengamos elecciones. Sí. Esa es una necesidad nacional, todos entendemos esa necesidad. A partir de ahí hay que cumplir los requisitos legales, Sí. que el tribunal está obligado a que se verifiquen los requisitos legales. ¿Qué es lo que dice la ley? Que tenemos que verificar nosotros que las propuestas para los organismos electorales temporales, tanto GED, GEM y JRB, tenemos que verificar que esas propuestas, las personas no estén afiliadas a los partidos políticos. Así lo dice claramente la ley. Yo tengo que verificar, el tribunal tiene que hacer un proceso de una información que, de acuerdo a la ley de partidos, a partir de la vigencia de la ley de partidos, esa información es responsabilidad de los partidos políticos. Okay. Llevar su listado de afiliados, primero. Segundo, además la misma ley declara como derecho de los afiliados la reserva de su información. Y por lo tanto los partidos tienen que garantizar la reserva de esa información. Entonces el tribunal está ideando un mecanismo que nos permita confrontar y vamos a hacer la próxima semana ese proceso de verificación. Vamos a llamar a los partidos con sus listados al tribunal para que podamos verificar los listados de las propuestas contra los listados de afiliados, preservando esa reserva de información. Por ejemplo, pudiéramos no contrastar nombres y solo número de DUIs. Okay. Que el número de DUIs es único. O sea, no puede haber confusión. Ese puede ser un mecanismo que garantice la reserva de esos nombres. Pero sí, el tribunal debe de cumplir con eso. Igual para la GED y la GEN, que es lo que haremos la próxima semana, pero más adelante en noviembre debemos de hacerlo para la JRB y garantizar eso. El tribunal pudiera irse un poco más al fondo y decir, mire, verificamos en el histórico, a ver si no aparece en el histórico, Sí. pero me podría encontrar en el escenario que no voy a tener gente para la mesa, Carlos, Sí. lo cual no le interesa al tribunal tampoco, o sea, le interesa que tengamos elecciones. Entonces, si llegamos a ese momento, más me va a interesar capacitarlos bien, garantizarme que esta gente entiende lo que va y que va a cumplir una responsabilidad ciudadana, porque el miembro de mesa y cualquier junta electoral municipal, departamental, tiene obligaciones de ley, tiene que cumplirlas y ahí haremos hincapié en eso, pero el tribunal deberá verificar la no afiliación, eso es un hecho que así lo haremos. Y después, si no logramos complementar, que es un escenario que es el que verdaderamente me preocupa a mí, que vengan, imagínense que nos encontramos solo con el 50% de la propuesta, ¿qué hacemos con el otro 50%? La ley dice que hay que hacer un sorteo al padrón y llamar a los ciudadanos para que se incorporen. Nosotros también vamos a abrir, le decía, con el aula virtual, la posibilidad de que los ciudadanos, cuando se capaciten en el módulo de JRB, puedan darle la oportunidad de que se inscriban que también, se puedan inscribir, que diga, tengo interés, qué bueno que estamos en el mes cívico, sería la gran oportunidad de llamar a la población a que se incorpore, que el ciudadano se incorpore en ese momento, que se inscribe en el aula virtual y que diga su disposición para cuidar las mesas. Es el momento que los ciudadanos empiecen a tomar posesión de las elecciones. Esto no es un interés solo de los partidos políticos y del Tribunal Supremo Electoral. Debe ser un interés de toda la ciudadanía y ese va a ser un buen momento para que la gente se inscriba y esos nombres después podrán ser miembros de mesa a falta de las propuestas de los partidos. Tenemos que hacer una pausa, magistrado, pero al regresar me gustaría que toquemos otros dos temas, el registro electoral, la configuración del padrón electoral, que es un aspecto importante para el desarrollo de las elecciones, y el financiamiento de los partidos políticos, que también es un tema que ha estado en discusión. Permítanos una pausa, volvemos en minutos. Continuamos en el espacio de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. Seguimos platicando con Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Lo hacemos de los avances en la gestión del proceso electoral 2018. Y ahora, magistrado, que me gustaría que hablemos de un aspecto técnico también que es relevante por el proceso mismo de las elecciones. Es el registro electoral y la depuración del registro electoral. Me gustaría que nos comente cómo va en este momento el proceso de depuración del registro electoral. Es oportuno hablar de ese tema porque es un tema que se maneja con mucha mala información y se confunde a la población. Hay que diferenciar en el Registro Nacional de las Personas Naturales. Ese es un registro que lo maneja el RNPN, que son los ciudadanos que sacan su DUI y que ingresan a ese registro.
De ahí se obtiene la información para alimentar el registro electoral, que es un registro distinto, que es el que maneja el Tribunal Supremo Electoral. Cada documento, cada incorporación que hace el RNPN se lo manda en descargas al Tribunal Supremo Electoral, que el tribunal recibe esa información, verifica la viabilidad de esa información y abre expediente por cada ciudadano y lo incorpora al registro electoral. Nosotros hacemos esas verificaciones. De hecho, hace 2 días aprobamos las últimas incorporaciones que se dieron antes del hasta el 4 de septiembre, que fue el día que se cerraron las nuevas inscripciones al registro electoral. Y ya se aprobaron las últimas, o sea, estamos prontos a tener los datos últimos de las últimas incorporaciones nuevas que se dieron. Entonces, no siempre va a coincidir el Registro Nacional de las Personas Naturales con el registro electoral. Y luego, el registro electoral tiene otras fuentes de información, porque en el registro electoral, al momento de ir a la votación, tenemos que verificar de todos los ciudadanos que están en el registro electoral, quiénes van a estar habilitados para votar en la próxima elección. Ahí hay otro proceso de depuración en el cual los fallecidos, los que están condenados por delitos, esa información nos viene de las alcaldías, de la Corte Suprema de Justicia, y cuando ya se cierra definitivamente el registro electoral, que será el 4 de noviembre, a partir de ahí se empiezan a editar los padrones. Ya tenemos el padrón electoral. En el padrón electoral están los ciudadanos habilitados para votar en la próxima elección, que después se dividen en padrones municipales y después por sectores de votación y por JRB. Entonces son cosas distintas. El tribunal lo que hace es que cada incorporación nueva, cada exclusión que se haga, verifica que efectivamente sea así. O sea, verifica que esa información que entra es una información confiable para garantizar que al momento de editar el padrón sean las personas que deben de votar las que estén incorporadas ahí. Es un proceso de legislación, de ley que le corresponde al tribunal. Ahora, si usted me pregunta de depuraciones, que si es necesario depurar el padrón electoral o el registro electoral, agarrar la información, siempre es necesario cada cierto tiempo hacer una depuración, porque el mismo Registro Nacional de las Personas Naturales, ¿cuáles son sus fuentes de información? Son 262 fuentes de información distintas que tiene, que no están uniformes, que es un trabajo de todos los días que se uniforme esa información, o sea, vienen de todas las alcaldías. Entonces, hay siempre una duda de la información que viene de las alcaldías, porque nunca se ha logrado como centralizar eso, como la ley ordena, no se ha logrado. Entonces, igual, el tribunal también tiene que estar verificando constantemente que la información que le llega del RNPN sea una información válida, que realmente cumpla con los requisitos de ley, porque es nuestra responsabilidad. Del tribunal hay un registrador electoral que es responsable del mantenimiento del registro electoral, tal como lo establece la ley. Cada cierto tiempo, desde luego, es necesario hacer una verificación. Hace 10 años vino una misión de la OEA que hizo una verificación y dejó unas recomendaciones, las cuales se han ido cumpliendo en el tiempo, pero de vez en cuando siempre es bueno hacer alguna auditoría aleatoria. Probablemente el tribunal, lo hemos estado conversando, pudiéramos tener una antes de la presidencial, para darle garantía a la población que el padrón que vamos a llevar a la presidencial no tiene ninguna dificultad, no tiene ningún problema, pero sí es una información que cada cierto tiempo hay que estarla actualizando y verificando. Entiendo que se tiene como una estimación, 5.4 millones de personas aptas para votar para las elecciones de marzo del próximo año, y que el cierre de este padrón electoral es el 4 de noviembre, maestro. Es correcto. Nosotros tenemos una proyección que la hicimos desde la ocasión anterior, que anda aproximada un poquito arriba de los 5.4 y no sé cuántas más. Es una proyección, ojo, que también esto es un dato importante. Esto incluye los salvadoreños que sacaron su DUI y que tienen dirección en el exterior, que votan para las presidenciales. Eso incluye estos 5.4, que son aproximadamente 309,000, por ahí aproximadamente los salvadoreños en el exterior. Si restamos eso, vamos a andar con un padrón aproximadamente, un cierre del registro aproximadamente de casi 5.2 millones, casi. Que ahí hay un incremento desde luego en relación a lo que ocurrió en el 2015. En el 2015 tuvo un padrón de casi los 5 millones, 4.9 y algo. Entonces este sería el incremento que tendríamos. Claro, a noviembre vamos a tener el cierre definitivo, podremos contrastar estas cifras, pero comparando, y ahí hay que evitar esa confusión.
porque es padrón con o sin salvadoreño en el exterior. Claro, cuando es para la presidencial se incorporan los salvadoreños en el exterior. Cuando no es para la presidencial se eliminan los salvadoreños en el exterior. Por eso es que la comparación de 4.9 será contra 5.2 aproximadamente. Esa es la comparación que hay que hacer. No tiene nada que ver con el último número del DUI que se extendió, que la divulgó el RNPN, que es casi 5.9 y algo el último número de DUI, porque números de DUI podrán haber muchos más, sí. Pero ¿cuántos de esos están vivos, se fueron del país y perdieron su DUI, no lo renovaron? O sea, esa es otra cosa. No hay que confundir esa cifra porque ya hay gente que está lamentablemente hablando de 800,000 salvadoreños más. ¿De dónde va? No, eso no tiene nada que ver con el registro electoral. Okay. El registro se mantiene en las cifras que le estoy mencionando. O sea que partimos un poco con la base de 5.2 millones para el proceso electoral del 2016 aproximadamente, sí. Y constituye un reto que, claro, esto no es solo tarea del tribunal, sino de las fuerzas vivas y políticas del país, la participación electoral, porque suele ocurrir por los ciclos electorales en nuestro país que la participación electoral en elecciones legislativas y municipales suele ser menor respecto a las presidenciales, más o menos ronda un poco más del 50%, en algunos casos menos de eso, pero el reto es tener un porcentaje de participación importante para mostrar el interés en las elecciones y el tema de la legitimidad misma de las elecciones, magistrado. Totalmente legitimidad. Ahí hay que observar un tema. El Salvador mantiene el derecho, le mantiene vivo, latente el derecho a la persona que esté en el registro electoral, el derecho a ejercer el sufragio, al derecho a votar. No tiene ninguna limitación, como tienen otros países que después de 2 o 3 elecciones que uno no participa, lo excluyen del registro electoral, y si uno quiere llegar a votar, pide una rehabilitación. El Salvador no lo hace. Si lo haríamos, el padrón electoral pudiera bajar ostensiblemente, significativamente pudiera bajar, pero El Salvador no lo ha pensado hasta este momento porque eso habla de dejarle abierta la posibilidad de voto al ciudadano que está incorporado en el registro. Siempre ocurre eso en las legislativas, hay un porcentaje del 50%, 49%, nunca pasamos. Es raro que se pase el 50% en las legislativas y municipales. Distinto ocurre en las presidenciales, donde hay una participación mayor. Generalmente es así, pero también imagínense cuánta gente se habrá ido a los Estados Unidos teniendo su DUI y su espacio para votar. Y probablemente a la hora de la votación no está aquí en el país, no va a ejercer el sufragio, está viviendo por otro lado, pero el espacio se lo reservamos. Su espacio está ahí para poder votar. Entonces no le podemos limitar el derecho. Puede ser que el salvadoreño se venga y vote, o puede ser que ya no vote. Ya tiene su vida por allá, aunque tiene su DUI, pero le reservamos el espacio porque no tenemos esa legislación. Otros países ya comenzaron a legislar al respecto para sacar a la gente que realmente vota. En aquellos países donde es voluntario el voto, porque hay países donde es obligatorio. Como en Sudamérica hay muchos países que es obligatorio y ahí la persona tiene que ir a votar. Entonces, ahí sí los números son altísimos. Los números de votación son altísimos, claro, porque es obligatorio. En los países donde es voluntario, pues se manejan estas cifras. Es natural que eso ocurra. Ahora me gustaría que hablemos del tema del financiamiento de los partidos políticos. Ha sido conocido la semana pasada el auto de seguimiento publicado el 8 de septiembre por la Sala de lo Constitucional referente a una solicitud de ciudadanos por conocimiento del financiamiento de los partidos políticos. Me gustaría preguntarle, magistrado, ¿el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral estaría dispuesto a no inscribir a candidatos o candidatas de partidos que no rindan cuentas sobre su financiamiento? Mire, hay que revisar esa sentencia de seguimiento. Es muy interesante. Comienza diciendo que la Asamblea Legislativa no ha cumplido, da por no cumplir la sentencia porque no legisló al respecto. De hecho, se mantiene la disposición que para dar el nombre del donante hay que pedirle permiso. Todavía está vigente esa norma, pero la sentencia de la Sala dijo que eso era inconstitucional, por lo tanto el tribunal obligó a que se diera la información. El tribunal en ese sentido aplicó la sentencia de la Sala preferentemente sobre la disposición vigente. Eso la Asamblea lo tendrá que reformar y la Sala le ha dado hasta el 1 de noviembre para que hagan la reforma correspondiente. Y dijo, miren, mientras tanto eso ocurre, se mantiene la medida cautelar de no darles el financiamiento público. Así es. Y dijo a las autoridades correspondientes, ustedes no pueden dar el financiamiento, quien dé el dinero es el Ministerio de Hacienda. Luego dice, en su segunda parte resolutiva, el Tribunal Supremo Electoral debe valorar, que es lo que le corresponde por ley al tribunal. El tribunal es quien valora si inscribe o no candidatos. No hay otra autoridad que lo haga. Es el tribunal quien debe de hacerlo. La Sala lo dice bien, es el tribunal quien debe de valorar si inscribe o no los candidatos.
¿Cuál es la valoración que el tribunal debe de hacer? Mire, debe de valorar si cumple los requisitos de constitucionalidad las candidaturas que se presentan, si cumplen los requisitos de ley, que ahí está detallados en el Código Electoral, y además tenemos que verificar si cumplen con los parámetros que han ido dando las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Porque no solo está el tema del financiamiento, está el tema del transfugismo también, que viene por sentencias de la Sala. El tribunal deberá hacer todas esas valoraciones y verificar si inscribe o no a las candidaturas correspondientes. Por el proceso de deliberación, porque es un organismo colegiado y Sí. seguro existirán puntos diferenciados o divergentes sobre este tema, magistrado, pero a su criterio particularmente, le pregunto a usted, en calidad del magistrado Miguel Ángel Cardosa, ¿usted sí estaría a disposición de emitir un voto de que a un partido político no se le pruebe o no se le permite inscribir candidatos por no tener financiamiento o no tener claridad de su financiamiento, sobre todo el privado, que es el que genera una discusión más fuerte? ¿Usted sí estaría dispuesto a ver este tema y si en las instancias o los otros magistrados y magistradas pues pueden tener divergencias sobre ello? Lamentablemente no le puedo anticipar el criterio que voy a utilizar. Lo que sí le puedo decir es que en su momento y solo con mi conciencia estaremos verificando si efectivamente es así y dar mi voto a inscribir o no a los candidatos. Las dos posibilidades existen. Incluso hay otros requisitos. Además ahora está el tema de las elecciones internas que tuvieron los partidos. Sí. Debe de hacerle al tribunal, los partidos le tienen que hacer evidente que ocurrieron las internas y que esa persona que nos están proponiendo es el electo de las internas. Debe decir que es el candidato que eligieron las bases, esa garantía, y que aunque sea candidatura única, debe de hacerme constar que la mayoría de los votantes de ese municipio apoyaron esa candidatura única. Porque si no, no hay legitimidad, no le eligieron. Entonces, todos esos requisitos, ahora hay mucho más número de requisitos. Además, hay otra cosa interesante que habría que comentar. Fíjese que la ley, hay muchas cosas que están en la ley que no están adecuadas a las nuevas reglas. Este ejemplo es importante. El tribunal, cuando le presentan las candidaturas, tiene 3 días para inscribirlos. En 3 días hay que verificar todo este montón de requisitos que hemos estado conversando. Y si, como generalmente ocurre, se nos vienen, como el tribunal inscribe las candidaturas a diputados, se nos vienen 10 solicitudes de inscripción en ese momento, tenemos 3 días para inscribir. Que pudiera ocurrir que alguna cosa se le escapa al Tribunal Supremo Electoral, pero cuando se inscriben, el tribunal está en obligación de publicarlos, y al publicarlos hay días, la ley da un plazo para recursos. Ahora, con una sentencia de la Sala y una reforma de ley, se habilitó que cualquier ciudadano puede recurrir, que no le parece una inscripción, o otro partido político contendiente de mí no me parece, es ilegal esa inscripción que usted está haciendo. Entonces, ahí sí ya tenemos 10 días para analizar un poco más el caso y verificar si se inscribe o no. Ya en el 2015 bloqueamos, no dejamos que se inscribieran algunas candidaturas. Hubieron modificaciones, obligamos a modificar candidaturas y no dejamos inscribir a la gente. Este punto es interesante, magistrado, me llama la atención. Ante un escenario, ¿qué pasaría de un candidato o candidata que bajo proceso de elecciones internas fue la persona elegida, por ejemplo, para un consejo municipal, pero esta persona tiene una pugna con el partido político y el partido lo saca y ponen a otra persona? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Lo ponen a una segunda elección? ¿O qué hace el tribunal? ¿O qué deben de hacer los partidos políticos o el tribunal ante este escenario, magistrado? Es un escenario bien interesante porque habría que ver el caso concreto, cada caso. La ley dejó la posibilidad de que los estatutos, como este es un proceso interno, no es una primaria, sino que es una interna, le dejó que los reglamentos internos, los estatutos de los partidos, regularan esas situaciones especiales frente a los casos excepcionales que no pudiera ir el candidato, como el caso del candidato que falleció, que había sido electo candidato para Ilopango, como alcalde, falleció. Ahí internamente Arena tiene que, de acuerdo aplicando su estatuto, encontrar cómo se resuelve ese problema. La ley da algunos parámetros para eso. Habría que ver cada caso, pero tienen que ser casos muy especiales. Si eso ocurre, los estatutos deben de haber regulado eso, y si no, pues el Tribunal Supremo Electoral tendrá que analizar la situación. Tendría que dirimir ante un escenario que uno de los candidatos es expulsado del partido, y ahí el caso implica y no está regulado internamente. Y no lo tiene regulado sus estatutos. Porque si lo tiene regulado,
Esa es como la alternativa inicial. Cierro este último punto de la entrevista con algo muy preciso. Regresando al tema del financiamiento, se habla del auto de seguimiento de la Sala de lo Constitucional y hace una mención, lo decíamos antes de entrar al aire, magistrado, es que también hay un mensaje muy directo al Ministerio de Hacienda, en el sentido de que le está pidiendo al Ministerio de Hacienda que la excepción de confidencialidad respecto a los contribuyentes, hay una excepción para conocer su identidad, los montos de las aportaciones y el destino de los mismos. Y me gustaría preguntarle en función de esto también, porque la información que los partidos han brindado al Tribunal Supremo tiene que ser respecto a esto, porque es necesario y es importante que los ciudadanos, las ciudadanas, la política de nuestro país conozca quiénes son sus financistas por temas de transparencia, a su criterio, magistrado. Efectivamente, el tribunal ya aceptó ese criterio y así lo ha venido manejando. La información de los financistas es pública, porque eso respalda el trabajo de los partidos políticos. Este tema es importante resaltarlo. No es que se esté legislando en contra de los partidos políticos, por el contrario, este es un tema que va en favor de la sanidad del trabajo de los partidos políticos. Es para mantener partidos políticos sanos. La democracia sigue necesitando partidos políticos. Los partidos políticos seguirán existiendo. Lo que estamos en obligación de garantizar que esos partidos trabajen bien, funcionen bien, que realmente representen los intereses de la población y que lo hagan respetando la ley, informando cuáles son sus fuentes de financiamiento, porque peligrosamente pudiera haber fuentes de financiamiento de dinero ilícito. Y eso sería un delito. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que proteger a los partidos políticos sobre esto. Y el tribunal ha entendido que esa información es pública. Sí. ¿No han tenido sospecha con la información que han recibido de estos montos a este tipo de indicios, que es la preocupación de criminalidad, brindando patrocinio a los partidos o algún tipo de sospecha de otros montos de otras fuentes? Lo que ocurre, ahí me doy la oportunidad de también aclarar a la población. El tema del financiamiento, lamentablemente, todo el mundo voltea a ver al Tribunal Supremo Electoral. Pero no solo es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. Los fondos públicos tienen que ser verificados por la Corte de Cuentas de la República. Sí. El financiamiento ilícito tiene que ser verificado por la Fiscalía General de la República. El tribunal lo que hace, le hace saber al fiscal electoral todas las resoluciones que tenemos para que ellos puedan considerar si existe la comisión de algún delito, y el Ministerio de Hacienda tiene toda la información donde todos cruzamos. Ok, magistrado, ha sido un gusto, gracias por habernos acompañado. Carlos, muy amable, Carlos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Permítanos una pausa, volvemos en minutos.